Estamos todos de acuerdo que si hay corrupción no importa quién sea. Por supuesto. Digo, No, más allá parece del que no. odio al kirchnerismo, de ciertos voceros que expresan esta necesidad de permanentemente pisotear lo que han sido 12 años de gobierno y utilizarlo políticamente, aprovecharlo, porque necesitan permanentemente tirarle bosta al kirchnerismo. Hay que tener en claro algo. Hay que tenerle claro en algo. Ya tuviste tus 3 minutos de gloria. Hay que tener en claro algo. El kirchnerismo gobernó 12 años. Uno saca los números, arranco diciendo, es repudiable lo de estos tipos de corrientes, tienen que ir presos, son delincuentes. Punto, ¿está claro? No tiene que ver con la ideología política, no son intendentes K, son intendentes delincuentes. Tienen que ir presos y cuando entendamos que en vez de sacar ventaja política, esto atraviesa a toda la política, porque hablamos de estos casos K. Hay casos M y hay casos otros colores políticos. Es del político que es un ladrón, así haya sido kirchnerista o haya sido macrista, es el que ya nace y cree que es un delincuente. Pero miren esto, en el país, salvo que intenté buscar con exactitud que haya un error, hay más o menos 2.171 municipios. En Corrientes, 71 municipios. Estamos hablando de un caso. Y ustedes dicen que un caso, 3, 5, 6, esos son 22 millones de kirchneristas que son todos iguales, no es lo mismo. Entonces no confundan ni sigan bajándole mensaje a la gente Federico, que hay ex-intendentes delincuentes que tienen que ir presos. Punto. El kirchnerismo fue empleo, casas, jubilaciones para un montón de gente. Tuvo muchas cosas positivas. No denosten algo que lo votó el 49% de la gente. Yo perdí la cuenta ya de los casos aislados, ¿eh? ¿Cuántos van? Hacemos uno y uno, pará. Dale, Diego, Panama Papers. Pará, Diego, no es Dale, hacemos uno y uno, dale. No, a ver quién gana. Panama Papers está cerrado, la justicia la cerró. Dale, bueno, otro, Panama dale. Papers, la justicia la cerró. Arribas. Chicos, Está cerrado. Triaja. Chicos, perdón. Dale, te hago uno y uno, no te animás. Diego, A ver quién termina antes. Diego, Antes que vos yo dije que tenía que renunciar, Chicos, perdón, es un país, no es un partido de tenis. No, pero para que vean. Ustedes parece que se justifican, qué bueno, tenemos Pero hablamos solamente del kirchnerismo. No es una pelea entre kirchneristas y macristas. A ver, nos seguimos, si no. Reato, Blanqueo. limpiame esto. Porque Blanqueo. se cree que es un partido, chicos, estamos hablando de los pobres, Ahora, estamos hablando de la plata de todos. vamos a decir algo. A ver, un segundito. 12 años y medio. Hola, corrupción feminista, hola. Reato. Seferino Reato. El kirchnerismo hizo cosas buenas, matrimonio igualitario, un montón de cosas. 1000 cosas Pero buenas. en el tema de la Seferino. corrupción fue muy corrupto. La política es corrupta. No, Diego, no, para un poquito, es- para un ¿qué poquito. 12 para un años y poquito, medio. para un Uno poquito. tira bolsos, el otro aprieta un botón y saca la plata No, afuera, es lo mismo. pero hay causas Guante zapatadas. blanco o groseramente. Y es yo lo mismo, creo que hay Seferino. una matriz No seamos ahí. necios. Hay una matriz, porque No, es todo ¿qué por la matriz? obra pública. Nace con Néstor Kirchner, pero Néstor Calcaterra, Kirchner ¿qué más? fue ¿De qué mucho obra más pública hablas? prolijo que Cristina. Cristina no tuvo ningún control y entonces la corrupción está en todos lados. Mirá, en los viáticos tenemos un ex En todos lados, vicepresidente. coincido. Estuvo en todos los lados. Está en todos lados. Ahora Estuvo también. en todos lados ese gobierno. Ahora también. tenés Arancha, razón. ¿qué pensás de todo esto? Que no se ponen de acuerdo, discuten como si No, fuera no. un partido a ver quién tiene más Acerca de corrupto. corrupción me parece que tiene que intervenir la justicia. Yo Sí. recuerdo perfectamente un caso en Bogotá donde el mismísimo alcalde fue intervenido por la Defensoría General y fue el procurador el que lo inhabilitó durante prácticamente 15 años en el mismísimo Bogotá. Recuerdo en Marbella un caso emblemático de Julián Muñoz con también años de cárcel precisamente por delitos que tienen que ver con la corrupción. O sea, principalmente todo lo que tiene que ver con la obra pública es, digamos, muy fácil, donde los políticos intervienen y se quedan con una famosa mordida, una coima, un algo Sí. así. No, acá Creo no. que también tienen que intervenir. Acá se no quedan con funciona, todo. no pasa, Preguntale a Macri con Seferino, Tevez. Acá no es más- pasa con acá la es más mordida. fuerte, ¿eh? Creo que son los pares los que tienen que también denunciar algo de ese estilo. Digo, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que tienen una vista un poquito más, ¿no? Endeble acerca de la comisión, acerca de una obra pública, de cuál es la empresa que interviene y blanquean, digamos, parte de la comisión por ceder una obra pública a una empresa determinada. Creo que también la denuncia de los pares o del valiente que dice, Sí. no, yo ahí no entro, Pero este intervendría. es un país muy particular. Voy con Diego porque todavía seguimos justificando de acuerdo al partido que son. Y tendríamos No, que pero estar ya ya todos los está. argentinos, como dice Santiago, un al país revés, que como si no son atrasa. todos. ¿Cuándo? Yo Un lo país dije que- una vez, un Pablo, país que atrasa. cuando la corrupción sea tan punible y tan condenada socialmente como la violencia, ahí empezaremos Pablo, pero no a digas crecer. justificando, porque progresar. acabo de decir que es repudiable y tiene impreso. Nadie justifica No, nada. pero Estoy diciendo yo que no hablé de vos. Yo no hablé de vos, sí, pero dale. ya Por lo menos tendríamos si tenés, que pero si sos hombre, repudiar decímelo todos- por mí. no, ¿Cómo pero que yo no? no lo dije por Me vos. está Si vos diciendo que seguimos dijiste- justificando si vos de dijiste- acuerdo al partido político. No estoy de acuerdo con estos tipos, con No, Corona pero y no la hables. mujer. ¿Por quién lo decís? ¿Quién justifica? Pedrini.
Sí. Quiero Juan Pérez, te hacerlo cabe. reflexionar un poco con este tema de la obra pública. Yo no justifico Ahora la Ustedes se dan ahora voy, Juan cuenta- Manuel. Ustedes se dan cuenta No se me que enoje. siempre que nos juntamos las noches acá, persiguen la utopía de lo impracticable, que es el Estado eficiente, porque se viven quejando de que el Estado hace todo mal, la salud, la seguridad, la educación, la obra pública, pero piden como solución más Estado. La obra pública. Algunos. La obra pública tiene que ser hecha mayoritariamente, casi en su totalidad, por el sector privado, con un esquema de incentivos y garantías como hay en muchos otros países del mundo. Porque vos sacando al Estado de por medio, De concursos. sacás la corrupción y haces más eficiente. Porque el Estado... Deben hacer concursos. Perdón, el Estado no concursos puede ser públicos. eficiente porque no tiene un esquema de incentivos para poder Diego, ser y si pones eficiente. controles, ¿quién y si hizo? pones A controles, ver, ¿cuál es el problema? Tenemos una batería de Y no controles andan. cada vez más y los resultados están a la vista. Tanto es que no miramos los datos. El kirchnerismo, y voy a los datos para terminar, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el PBI per cápita cayó 5%. El PBI punta a punta creció 0. El empleo público-privado creció 0. El salario privado formal contra la inflación perdió 1 punto porcentual. Cuando yo al mismo tiempo voy a los datos del kirchnerismo del principio, diciembre del 2003, Néstor Kirchner, inflación 3.7. Diciembre del 2004, 6.1. Diciembre del 2005, 12.3. Lo duplicó y otros años. O sea, fueron muy diferentes los... En su segundo mandato, 20% de inflación. En el tercero, 30% de Pero digo, inflación. la obra Un pública la segundito, hicieron los el señor privados. ¿Se ve que Pedrini, eran el señor privados Pedrini, el señor cooptados por Pedrini, el el público? señor Es Pedrini. que eso es figura todo. Yo hoy estoy en otro aparte rol, del pero usted se me sistema. emocionó con este Perdón, matrimonio. Casi que era un No, de ejemplo. ninguna manera justifiqué ni justificaré la corrupción. Lo repudia. Lo repudio total Perfecto. y absolutamente, sea del sector quien que sea. Quiero que eso quede. Muy bien. Eso que me pareció una imputación. ¿Pero y qué injusta opina de hacia mí. Julio Devido? Eh, Nada menos que el que manejaba todo el No, 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 presupuesto no. de obra pública desde el primer día que llegó Néstor Kirchner, hoy está preso. Yo te voy a decir una. Hoy está le preso. voy a decir una sola cosa. Todavía en el Norte Grande la desinversión que estamos sufriendo con este gobierno es como no lo habíamos visto durante muchísimo tiempo. No hay una obra en pie. Antes parecía, todo el norte parecía un gran obrador. Había obra absolutamente por todos lados. Hoy ¿Chaco también? Sí. Eso es Había obras absolutamente por Jujuy. todos lados. Récord histórico de viviendas. No, Jujuy, Milagro Sala sí, porque le Récord abrieron un histórico caño de de vida. Eso es verdad, no, es récord verdad. histórico de viviendas, Escuchemos. récord histórico de ruta. Ahora no tenemos, ¿sabe que tenemos? Absolutamente nada. ¿Y qué pasó Pero- con todo lo que se hizo? ¿Eh? ¿Desapareció todo lo que se ¿Cómo hizo? lo que se hizo? Mire, para que te arenas des del desierto. una idea, te estamos hablando del Chaco. Bueno, el Chaco tenía 600 y tenía hasta el año 2007 600 kilómetros de rutas pavimentadas. Ajá. En dos periodos de gobierno, durante la gestión de Capitanich, se pavimentaron 500 y pico de kilómetros. Prácticamente lo mismo que se había hecho en toda la historia del Chaco. El pavimento está, se puede circular, ir. Pero Pedro, como ¿qué no pasó era con el las año casas de ese los Se que construyeron, pasaron teníamos un promedio histórico de construcción para 1 millón de habitantes de 2.800 viviendas. El promedio se hicieron 60.000 viviendas. ¿60.000? Sí, 60.000 viviendas en dos periodos de gobierno. Estás hablando ¿Está hablando en prácticamente serio? ¿Quiénes de accedieron a esas 10.000 viviendas? viviendas. Perdón, por decís año. que. Perdón, hay otro número. ¿Qué números No, tenemos? Bueno, entonces perdón. que Perdón, es mentira. Un segundito. Se construyeron más de 10.000 viviendas por año. Sí, se construyeron se multiplicó por 4 el número de viviendas, exactamente. Ujú. Se construyeron, en toda la provincia había 20 hospitales, hoy tenemos 36 Por eso hospitales. no Hasta manda, se por hizo- eso no construye nada Macri Ya ahora. está todo hecho. Sí, la verdad que sí, puede ser. tenemos un déficit en infraestructura terrible. ¿Sabe cuántas personas, cuántas conexiones nuevas de red domiciliaria se hicieron en el Chaco? Que le estoy hablando ¿Y de... por qué perdió Capitanich? No, Capitanich perdió la elección, tenía un límite constitucional que le impedía volver a presentarse como candidato. Sí, como 230.000 gobernador, pero- Sí, nuevas ahora ganó conexiones Sala. de agua. Ahora ganó Sala. 230.000 nuevas conexiones de agua, para que Ajá. usted sepa cómo vive.
lo que sí decía hoy de las cloacas. En esas viviendas, a lo mejor, es imposible darle cloacas si no tienen la ciudad cloaca. Quedamos En con todo el Gerardo con las norte cifras hay que trajo. ciudades, Sí. en todo el norte hay ciudades, la mayoría de las ciudades no tienen servicio. Perdón, cloacal, ¿alguien tiene de alguna cloaca. cifra para poder cotejar esto? Que Bueno, plantea No, Pablo? pero para mírenlo, rebatir. mírenlo. Él las tiene, digo, no, tiene otra, maneja pero otra mírenlo, cifra. se lo estoy diciendo. Él Ahora, las lo tiene, único- si tienen otra cifra, las decimos. Perdón. no hay obras, Están no todos, hay... están todos no con sé si- cara si como no, cuando habla no de- puedo no, creer, no no sé sé si qué les cuando habla pasa. de- Y ¿Qué tal lo vez que- no- tal vez no se Pero enteraron. me preguntaron, Los bueno... estudios de Stanford, a ver. yo no sé si los estudios de Stanford de las armas son más fidedignos que los números de Pedrini de las Bueno, construcciones en vamos, Chaco. te voy a traer los números, Yo te lo voy a que me traer los pregunto números. es a qué costo, porque como ¿Cómo a usted qué di- costo? claro, porque usted dice que todavía el déficit en infraestructura en la provincia es muy elevado. Y, Yo me claro, pregunto porque si venimos con una los desinversión histórica en todos los presupuestos países con los que del norte. se hizo la obra que usted menciona, porque hay tantos casos de corrupción, incluso las causas que involucran a Lázaro Báez, muchas de las empresas tienen también regambre en Chaco, ¿no? Adelmo Biancalani, creo que hay varias que también están siendo investigadas por sobreprecios o por obras que se pagaron y no se hicieron. ¿Lázaro Báez Entonces, no pisó la provincia también? ¿No estuvo nunca. ahí Sí, en Lázaro Chaco, Báez sí. metido? Sí. Mira, Ah, estuvo, Sí, ¿no? con Adelmo Biancalani, como Adelmo dice. Biancalani. Bueno, Exacto, La compró exacto. la constructora, que era una constructora Mirá. histórica del Chaco, lo sabe bien, la compró Lázaro Báez para hacer obra en ¿Cómo es la el provincia. 60.000 viviendas en cuánto tiempo? Esa me quedó. Bueno, en dos acá periodos, dicen en que dos en periodos. Chaco En dos periodos, construyeron permiso. un barrio entero con casas de telgopor y se llama el barrio La Fontana, Sueños Robados. ¿Se acuerdan el famoso discusión que hubo entre El Levinas y gasoducto. nada más? Usted estaba de un famoso acueducto que fue una investigación gas. de Que pasaba por 3 provincias. y que estaba totalmente abandonado. ¿Ese ahora está terminado? No, ese acueducto, que usted dice, el segundo acueducto, está Claro. en la parte. Lo que hablamos fue de un gasoducto, discúlpeme. Mm. El acueducto está terminado en el segundo Ah. acueducto del interior del Chaco, que es una obra emblemática de 500 Que kilómetros. también de se hizo acueducto. en el periodo kirchnerista. No se lo terminó, Paulo. se hizo Ah. el 70%. A ver, le voy a decir tengo- algo, a ver, le voy a decir a algo. ver, un segundito. Permítame Le voy a un decir párrafo. algo. En la Tengo un provincia párrafo. del Un Chaco, segundito. en la provincia del Chaco debemos tener uno de los sistemas más transparentes de control. El gobernador Capitanich, cuando fue Capitanich, incluyó el juicio de residencia. No tiene una imputación por todas las obras que ustedes dicen que se hicieron, absolutamente ninguna, y se le hizo a él y a todos sus ministros un juicio de residencia. 2 provincias argentinas solamente tienen ¿Quiénes juicio son? ¿Chaco y? y Tierra del Fuego. A ver, Bueno, permítame, acá dice permítame. que hay Chaco y una- Tierra del Fuego. ¿Estos así números que, son viables? Estos nosotros, números- porque en algún yo momento, te- perdón, en algún momento el INDEC también habló Yo de soy un desocupación cero en kirchnerista Chaco. que rescato la Perdón, transparencia. y ¿estos tenemos un números son proyecto político que ciertos? sí lo hizo. A mí, ¿sabe lo que me preocupa? Es que, tomando este caso de este pueblo, que porque hacemos puede pasar lo que pasa en este pueblo. Entonces, porque podemos mostrar que hacemos. Lo justificás. Claro, esto que pasa en el pueblo, bueno, No pero se lo total justifica. hicimos. No. Y De yo ninguna digo, la manera. corrupción no es un acto de moral pública, tiene un solo incentivo, es material. Y creo que la corrupción, y ahora que ingresamos en el feriado de carnaval, tiene muchos disfraces. Es decir, es el sector público el que está corrompido y el sector privado que también se deja corromper por ese sector público si está corrompido. Entonces, esto no sé si es K o es M, pero cuando Macri le dice a sus funcionarios, mire que voy a recortar 25% de la estructura del Estado y voy a sacar 1.500 millones de pesos, los que son conservadores o son tan pro, tampoco quieren No recortar. quieren, porque nadie quiere recortar. Paulo, ¿me dejas? El problema, ¿Puedo? yo creo que estamos ante una cuestión de fe, como plantea Del Moro casi todas las noches. De acuerdo a eso, creo, no creo, me parece bien. Claro, me pare- está bien. Y no, Ahí el no avanzamos nunca. No, bueno, el ¿Qué te televidente parecieron los datos sabe. de- A mí me interesan los datos. Yo creo que hay que discutir todo. Y el televidente sabe y juzga. Y viste que la televisión es tremenda, ¿no? Porque uno habla, Y te ven te transparente. ven transparente. Y por ahí mentís y no te das cuenta o sí, y la gente se da cuenta. Ujú. Entonces la gente sabrá ese tema. Ahora, no se puede negar que en estos 12 años y medio hubo una mancha del kirchnerismo que fue la corrupción. Y eso yo creo que tiene que ver, tiene que ser replanteado, porque no puede ser todas estas cosas de las denuncias, no es que a Macri se le ocurre decir vamos a ver qué hacemos contra el kirchnerismo, sino que hay muchas denuncias y hay muchos funcionarios Son las presos. dos Yo cosas, creo ¿eh? que ustedes, Las dos cosas son. Pedrini, deberían hacer un esfuerzo, porque me parece que deben una respuesta. Me parece que hay una laxitud en los valores. Y tal vez tenga que ver con una concepción del peronismo.
donde importan ciertas cosas, pero la honestidad, digamos, es un valor que nunca se han preocupado mucho en eso. Me parece a mí. Creo que es una posición absolutamente errónea. Le estoy hablando de un proyecto político del que formé parte en la provincia del Chaco, que mejoró los sistemas de contralor, que tenemos juicios de residencia. Sí le puedo hablar de lo que pasó en mi provincia con la oposición, que tiene un vicegobernador condenado por corrupción, tienen ministros prófugos en África. Cambiemos, estamos prófugos en el África y, bueno, también pero absolutamente muchísimos casos de corrupción en los tribunales. No es nuestro caso. A mí me preocupa y mucho la transparencia en la política, porque el desprestigio es muchísimo. Ahora, también, tampoco, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Se usan hechos de corrupción, como en estos casos, ¿no es cierto?, para descalificar absolutamente a todo un espacio. Un segundito. Para descalificar políticas que no son tremenda, del estado de bienestar, un segundito, que no son neoliberales. Un segundito. No, bueno, igual que raro que ganó la señora Ayala en Chaco con todos estos números tan contundentes. Es fundamental esto que dice Pedrini de la transparencia. Sí. Yo voy a contar datos que en realidad son información de reportes oficiales. Esto no es un dossier de la oposición, no es nada que se planteó en el Congreso. Sí, a ver. 2011. El gobierno de Chaco contrató a la Fundación de las Madres, ¿te acordás? Sí, los responsables de los compartidos, Millo Klender. Sí. Lo contrató en 2011 el entonces gobernador de Chaco para hacer 1.128 viviendas, 8 hospitales y 23 puestos sanitarios. Bien. Toda la obra iba a salir 426 millones de pesos. ¿Cuánto se llegó a construir? Según lo que decía Capitanich, insisto, 348 viviendas, 5 hospitales, 4 puestos, bastante menos de la mitad. Esta obra solamente había valido 243 millones, más del 50% del total presupuestado. Cada casa del barrio de Merenciano, en Chaco, valía de este plan de obra 158.561 pesos. Más de 2.000 pesos, si no me equivoco, el metro cuadrado. En comparación, el resto de las casas de esa zona valía entre 70 y 80.000 pesos. De los 426 millones que el Estado otorgó, ya ese dinero estaba en la provincia, se gastaron 243. Las obras, obviamente, nunca se terminaron con la intervención de la Fundación. Nunca se rindieron los 183 millones de pesos que faltan. Señora, después si podemos ponemos las imágenes, porque ahora le contestamos. Más allá de los gustos y las cuestiones de fe, ver las viviendas que tenía que construir esta familia, Corona y su mujer, porque son lamentables y es jugar con los pobres. Después podemos decir, los queremos, no los queremos, adherimos, no adherimos, pero viviendas lamentables, como las del señor Milagro Sala en Jujuy, donde los servicios básicos no están. Y no hay que jorobar con los pobres y no hay que robarlos. Contesta y voy con Clarita. Cortito, por favor. Sí, cortito. El proyecto de Madres de Plaza de Mayo, por motivos de dominio público, fue abortado. No lo ejecutaba la provincia. Eran recursos nacionales ejecutados por la provincia. Pero el contrato lo hizo Capitanich. No, ejecutados. Nosotros se permitió que en el Chaco se hagan inversiones. Ningún gobernador rechaza inversiones. Eso no se pudo llevar adelante. Sí se lo terminó después, no se hicieron las 1.000 viviendas, sino que se hicieron aproximadamente 341 viviendas, que se la terminaron. Eso fue revisado por el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco y por los tribunales de Contralor Nacional. ¿Y a dónde fueron a parar los 183 millones de pesos que faltan? Falso, no faltó un peso y las casas, los anticipos, bien se dijo acá, hay anticipos, vos podés tener un plan de 1.000, empezás con 50, con 100, anticipos del 30%, ese es lo común, después vienen los distintos a medida anticipos. que avanza la Nunca un segundito porque todos me piden la palabra. La señora Clara y voy con el doctor. A ver, Clara. El intendente Capitanich tuvo que declarar ante la justicia por esto, el año pasado. Por la cosa de las madres está absolutamente cerrado. Eso está... El dinero que llegó se invirtió como se tenía que invertir. La causa en la justicia no está cerrada. ¿La causa está abierta? ¿Está abierta? La causa está abierta. La señora Clara, por favor. Pedrini, yo no sé si ustedes tienen o no conciencia de que han perdido las elecciones por la percepción que tiene la sociedad de la corrupción. ¿Ustedes se hacen cargo de esto? O yo le voy a dar un dato que trasciende lo de su provincia.
El presidente Kirchner había recibido 1.000 millones cuando era gobernador de regalías petroleras, 1.000 millones. Hoy lo que queda de esos 1.000 millones son $10.000 apenas y hay una provincia fundida. ¿Qué explicación usted le da a eso? Era lo que recibió Santa Cruz en la época de Cavallo por la venta de YPF, la venta de las acciones, fueron 600 millones de dólares. 600 millones de Fueron dólares. 1.000 millones. No, en realidad, perdón, fueron 600. Es cierto, en 1993 le dieron 600 millones de dólares por regalías petroleras mal liquidadas. Después Néstor Kirchner depositó ese dinero en el Credit dinero al Suisse, exterior. dijo que eso había generado intereses y que los iba a repatriar. Creo que fue durante la gobernación, porque esto fue durante el primer periodo de gobernador de Néstor Kirchner. Yo creo que fue durante la gobernación de Sergio Acevedo que finalmente deciden repatriar esos fondos a la provincia. La oposición lo que denunciaba es que durante todo el tiempo que eso estuvo invertido en distintas cuentas offshore, hubo parte del dinero incluso depositado en cuentas a nombre personal de Néstor Kirchner. Cuando se repatrian los fondos a la provincia de Santa Cruz, creo que fue 2007, gobernación de Acevedo, porque ese dinero teóricamente era para hacer obras en la provincia. Claro. Creo que se hizo una obra en Pico Truncado por algo más de 30 millones de cuánto pesos. Hay? Hoy trascendió la cifra. $10.075. $10.000. Esto lo dice el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz después de una auditoría que se hizo, que es el dinero que está depositado en el Banco Nación. $10.000. Hoy. 10.075,54. Fueron 600 millones de dólares en la primera parte por la privatización de YPF que Néstor Kirchner contribuyó. Y después se vendió la acción de Oro. Y ahí recibieron otra parte de dinero. Por eso siempre se dice que fueron más de 600 millones. Es cierto que él lo coloca en el exterior, hace muy buenas colocaciones, de hecho, en su momento. Y por eso siempre se habló de que eran incluso mucho más de 1.000 millones de dólares. Pero también es cierto que nunca se dio una rendición de ese dinero. Cuando vuelve el dinero durante la gobernación de Acevedo, no hubo el certificado de depósito que sí tenemos ahora. Nunca se vio. Lo que sucedió es que en ese momento, con Kirchner en la presidencia, había que terminar con esa operación. Estaba cerrado. Los mismos que intervinieron acá, intervino Aldo Ducler. Aldo Ducler intervino en el proceso de salida. Los mismos que intervinieron en el proceso de salida hicieron, incluso con la colaboración de 2 directores del Banco Central que estuvieron acusados por este tema, hicieron la arquitectura financiera para volver a traerlo. Pero lo que nunca tuvimos, insisto, es la foto del momento que volvió. Ese dinero hoy que lo tiene a su disposición, Alicia Hoy hay $10.000. Una provincia fundida, por Dios. Estamos de acuerdo, eran 600 millones, los dineros salieron y volvieron. Y cuando volvieron, se los invirtió en obras en Santa Cruz. No hay constancia. Y queda absolutamente... Pero perdón, ¿se invirtió en obras o no se invirtió? Se invirtió en obras. Creo que era una obra por 38 millones de pesos. Pero estamos hablando el de propio 1.000 millones. Néstor Kirchner llegó a reconocer en un momento que habían tenido que pagar gasto corriente. Están los videos de Néstor Kirchner diciendo, así que no se pagó obra. Para que no lo sepa, gasto corriente es pagar sueldos. Ingresó a la contabilidad del Estado y salió. Defendiendo a Capitanich estaba, también a Néstor. Esto es básico. La corrupción es una transacción de compra y venta entre el sector público y los privados. El plan para bajar la corrupción, desplomarla, es muy sencillo. Tiene que haber menos para que entre dentro de esa transacción. Si vos cobrás menos impuestos, hay menos gasto público y hay Estado más chico, la corrupción se desploma. Es así sencillo. Cuanto más grande sea el Estado, más impuestos nos cobran a los privados y más gasto público haya, va a haber más corrupción. El doctor me pide la palabra. No, yo simplemente quería decir que Cristina Kirchner dejó al país con el 33% de pobres. 28. Bueno, hagamos un 30%. 30. Así que no, ya había el incremento de la pobreza. Y en cuanto al empleo, había que tener en cuenta la calidad del empleo. La calidad del empleo. Esto, cualquier persona, además, si no figuraba como o cobraba una pensión o por el estilo, se lo consideraba que no estaba desprovisto de dinero y por lo tanto no era una persona que carecía de empleo. Así se manipuló esto muy claramente
la baja cantidad de desempleo. No era real esto en la práctica. Ahora, y además, lo que yo recuerdo claramente que el régimen kirchnerista tuvo una demanda del exterior de nuestros productos agrícolas, ¿no es cierto?, impresionante. La famosa soja y otras cosas más, que llenó al país de dólares. Y después, cuando se va Cristina, prácticamente no había dólares en el Banco Central. Bueno, por otras maniobras que hicieron, no vale la pena ahora hacer muy largo. La reforma al Banco Central, que le permitía al gobierno, al Poder Ejecutivo, manipular todas las reservas que tenía el Banco Central, y que todo eso generaba toda esta caída muy fuerte, que luego no había reservas para poder mantener el valor del dólar a un nivel adecuado. ¿Qué decía? Nada más que esto. No recuerdo yo, tengo unos cuantos años ya, no recuerdo que a un gobierno le hayan hecho tantas denuncias como el régimen kirchnerista en 12 años y medio de gobierno. No recuerdo. Es realmente apabullante esto. Así que no tenemos que decir que es un modelo, el régimen kirchnerista fue un modelo de gobierno de corrupción, y que la corrupción tiene dos miembros, dos integrantes. El que da la plata, que es un empresario, y el que la recibe, que es un político. Los dos son delincuentes, no solamente el político, ellos también. Y esto es una mezcla que es muy difícil de sacarla de encima, no es fácil. No es nada fácil, no es nada fácil, porque cuando Menem privatizó, y Menem también cobró unas sustanciales todo eso, comisiones, doctor, ¿no? Comisiones por todas las privatizaciones. Así que la corrupción, y con esto cierro, es realmente algo que tenemos que erradicar si queremos que el país arranque. Porque el país que fue potencia, el país que admiró el mundo, ese país tenía gobernantes impecables. Tenía un gasto público de 20% del PBI y una presión tributaria del 18%. El doctor te habla de cuestiones morales más allá de economía. Hay corrupción ahí. Gracias a los dos economistas, gracias Damián, gracias Diego. Y no queremos armas. Cierra el doctor. No es tan así, porque hay 40% de evasión impositiva en el país, que no la hacemos a los empleados que nos sacan directamente el impuesto a las ganancias del bolsillo. Estos son los empresarios los que hacen esa evasión impositiva. Gracias, 40%. Doctor. Gracias, doctor. Ya llega Laura Di Marco. Atención, ya está llegando Laura. Vamos a hablar mucho de Macri, vamos a hablar del gobierno y vamos a hablar, hoy fue furor lo que ella escribió en La Nación, el hijo político del Papa. El Papa también en el ojo de la tormenta. Ayer Catherine Fulop fue muy dura con Francisco y el conflicto de Venezuela. Llegó Carrió, se terminaron las vacaciones. Carrió, Garabano, enfrentamiento. Carrió otra vez en la Argentina. En el día de su cumpleaños número 61, allá por el 27 de diciembre del año pasado, Carrió se despidió de todos. Te di re vieja, el 61 es mucho, pero bueno, acá estamos. Los veo en marzo. Yo creo que hasta marzo no me ve, Pero su regreso se precipitó y Garabano se enteró por una particular carta que recibió. Carrió no se bancó lo que ella considera una nueva intromisión del ministro Garabano en la unidad AMIA encargada de investigar el encubrimiento del atentado. Volvió Carrió. Volvió recargada. Comunicado de la coalición cívica ARI. La doctora Mariana Stillman presentó hoy su renuncia a la unidad AMIA en acuerdo con la líder de la coalición cívica ARI, Elisa Carrió, y las autoridades partidarias. La decisión se tomó después de que Garabano interviniera en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Será la interna que rebalsará el vaso de la alianza entre Carrió y el PRO? Pues hiciste un acuerdo honorable con la coalición cívica, pues tenés que garantizar y posibilitar que haya justicia. No comparto los ajustes brutales de agua, gas, transporte en medio de tan alta inflación. Lamentablemente tienen a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía, que es Bretti. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Creen mucho que Durán Barba es un asesor inteligente. Nunca me parecen inteligentes. Por el teñido no me junto. Yo le pido al señor presidente
que levante esta sesión escandalosa. No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar. Jamás hablé mal de Gabriela, pero que no digan que soy inmanejable. Yo jamás hubiera entregado mi conciencia para ser vicepresidente. Yo no tengo ninguna aspiración de ningún tipo, pero a mí no me usa nadie, ni cambiemos. Bueno, muchas veces se terminaron las vacaciones, volvió Carrió, ¿no? Sí, volvió Carrió para pegarle a Garabano. Principalmente, todo tiene que ver con la investigación sobre la causa AMIA. Sí. Un cambio de estrategia donde Carrió entiende que el gobierno tiene injerencia, sobre todo el ministro Garabano, para quitar lo que es la imputación tanto de los exfiscales que habían investigado, tanto Mühlen como José Barbaccia. A partir de ahí, Carrió lo que entiende es que el gobierno está interfiriendo en la investigación y por eso le pide a la abogada que viene del lado de Lari, a Stillman, que se vaya de lo que es la unidad AMIA que tiene hoy Mario Cimadevilla, que tiene muchos cuestionamientos desde que él la toma después de la muerte del doctor Nisman, y donde fundamentalmente lo que está planteando Carrió es que no quiere operadores políticos dentro de la justicia. Fue a cuestionar el pasilleo de Angelici en Comodoro Pi, ahora está cuestionando el de Garabano, pero sobre todo en una causa sensible donde lo que se está planteando, y yo creo que de fondo va a ser de nuevo la discusión, es si se va a ir sobre la pista iraní o se va a volver sobre la pista siria en lo que es el atentado a la AMIA, que todavía no hay resolución. A lo que dice Mariana, que es cierto, pero el ministro Garabano tiene el apoyo de la dirigencia comunitaria judía en la posición que ha fijado respecto de los ex fiscales Mühlen y Barbaccia. Lo que dicen desde la dirigencia comunitaria es que los fiscales Mühlen y Barbaccia, mucho del material de la investigación de los dos ex fiscales fue tomada por el fiscal Alberto Nisman justamente para ratificar la pista iraní. Y respecto de la pista siria no existe como tal, porque en lo que es el entramado internacional o el rol de Hezbollah, Siria es y era el patio trasero de Irán, de modo que es lo mismo. No hay tal pista siria. Es un tema menor para una persona como Carrió. Mirá, con todos los problemas que tenemos, inseguridad, inflación, consumo, caída de imagen de Macri y demás. Corrupción. Meterse con el tema me parece que no le hace bien a la estatura de ella, ¿no? Lo ves como un tema que no... No, me parece que no revela la verdadera Carrió. Si Carrió se va a meter en eso con todos los problemas que tenemos... Parece que pierde un poquito de vigencia, ¿no? La saluda Laura Di Marco. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Todo bien? No, un gusto estar acá. ¿Todo bueno, bien? Igualmente para nosotros. ¿Cómo está Macri? ¿Qué momento está pasando el presidente? ¿Cómo está Macri? Bueno, sabemos que está en baja en las encuestas. Creo que lo que se da es el siguiente escenario, ¿no? Yo creo que la gente tenía mucho miedo hasta las elecciones pasadas que Cristina volviera. Sí. Y eso hacía que las expectativas de Macri subieran, los activos de Macri subieran. Cuando Cristina pierde las elecciones y ese cupo está corrido, la gente le empieza a exigir más a Macri. Y vos te acordás que cuando empieza el año, Macri lo que pensaba era que iba a ser un año de pura gestión porque no había elecciones. Al 2018. Al 2018, que iba a aprovechar eso con todo. Y finalmente se encuentra con la Argentina real, ¿no? Hubo un recálculo de la inflación. Digamos, hoy el dólar está subiendo, no se sabe... cuánto de eso se va a trasladar a los precios. Un diciembre tremendo con el Congreso. Un diciembre tremendo, el tema de Triaca, una avanzada sobre el sindicalismo que le trae costos a Macri. Por ejemplo, vemos a un Pichetto incómodo porque es como el único peronista que aparece de un modo muy expuesto, aprobándole las leyes a Macri y de algún modo separado de esa constelación que parece que se arma entre Moyano, Cristina, Massa, Randazzo. No se sabe si el Papa ahí está articulando alguna coalición opositora. De hecho, lo vimos a Alberto Fernández en el Vaticano, entrevistándose con el Papa y no se sabe, bueno, hasta qué punto el Papa... sí se sabe lo que piensa el Papa. Yo hoy publiqué una nota en La Nación en donde... Vamos a hablar también de eso, por supuesto. Digamos, el Papa tiene gestos simbólicos en donde vos podés entrever mucho lo que el Papa piensa, ¿no? Pero... En definitiva, hay menos expectativas con respecto a Macri, pero del otro lado tampoco tenés una oposición que esté canalizándolo. ¿Nadie canaliza eso? O sea, Macri pierde, pero nadie absorbe eso. Claro, un poco a Cristina también le pasó eso en algún momento, ¿no? Perdía a ella y no agarraba a otro. ¿Por qué Alberto Fernández o quienes quieran articular el peronismo se ponen a hacer esto? Porque en realidad todos son perdedores, aún Cristina ganando, ¿no? Está Cristina. Yo creo que la sensación que yo tengo es que Cristina recién ahora se dio cuenta que perdió las elecciones. Porque le dice a sus íntimos, a la gente que la va a ver, es que podría correrse
de la candidatura presidencial para el 2019. ¿Vos le creés? Yo creo que ella cayó que realmente perdió, recién ahora. Que no le alcanza para pelear Claro, cuando en el Alberto escenario. Fernández dice con ella sola no podemos, pero sin ella tampoco, implica que puede jugar como una más. Implica que se da cuenta que es piantavotos si ella es candidata a presidenta en el 2019. Implica eso. Entonces, que a partir de que Macri gana las elecciones, digamos que hay una buena y una mala. Una buena es que la gente le empieza a exigir resultados a él. Una buena para él, ¿no? La buena también es que el peronismo lo tenés atomizado, que no hay ningún líder que lo capitalice. Y después, bueno, un peronismo que intenta rearmarse a partir de esa realidad. Y con quién negociás, ese es el punto. Claro, ¿no? el país necesita una oposición, el gobierno necesita una oposición. Sin duda. Fundamental. Sin y duda. hoy vos decís que nadie, y todas las encuestas, que nadie lo capitaliza. Hay como un silencio, aunque tal vez estamos adelantando demasiado el 2019, porque muchos dicen, después del Mundial empieza verdaderamente la campaña. Sí, la foto de hoy es esta. Viste que la Argentina cambia al 2019, es una eternidad en la Argentina, ¿no? Pero sí que hay un cambio, evidentemente hay un cambio de clima y hay una nueva reagrupación, ¿no? Vos lo ves, por ejemplo, a Moyano. Hoy se discute, bueno, ¿tiene poder de fuego Moyano? ¿No lo tiene? Hoy vimos que Víctor Santamaría, muy complicado en la justicia, no va a apoyar, se bajó. ¿Qué le queda a Moyano? ¿No? ¿Vos crees que Moyano puede estar complicado? ¿O que va a zafar como siempre? Moyano no tiene el mismo poder que tenía hace años, que la Argentina ha cambiado. Creo que, ¿sabés qué? Yo creo que las redes sociales nos hacen un favor enorme, ¿no? El ver a Moyano con este physique du rol patotero, que antes uno lo podía ver solo en la televisión, pero que esto se replique, estos videos que se repliquen en Twitter, en Facebook, en las redes, esa forma, digamos, de imponer autoridad, esta forma extorsiva que él tiene, que se replica miles y millones de veces en las redes, hace que Moyano tenga una de las peores imágenes de los dirigentes de la Argentina, ¿no? Vos lo tenés a Macri que bajó, que está varios puntos por debajo de Vidal, pero Moyano está en el fondo del mar. Entonces, ¿y le sirve a Macri confrontar con Moyano? Yo creo que le sirve, y le sirve mucho más que con Cristina, porque Cristina por lo menos tiene votos, ¿no? Cristina algo de votos tiene. Claro, Moyano tiene una imagen pésima, es el dirigente peor visto de la Argentina. Yo digo que en un punto es el enemigo perfecto, en algún punto de Macri, que no tiene el poder de fuego que muchos creen que tiene, incluso si fuera preso. ¿Qué habría un 17 de octubre para...? La gente en la calle. ¿Quién tiene Moyano, no? Moyano. Camioneros, independientes. Sí, se le bajaron casi todos los gremios. Repudia, no lo quieren. Repudia. Te quiero preguntar por la foto de ayer de algunos integrantes del peronismo. Le voy a preguntar también a Daniel, que estuvo presente. Muchos salieron a despegarse. El propio Felipe Solá hoy dijo, no venimos en nombre del masismo, sino lo hacemos a título personal. Del otro lado, los caciques masistas también dicen lo mismo. ¿Qué te pareció esta foto? No, bueno, esta foto me parece que refleja una vieja Argentina, ¿no? Es la Argentina... Hay un cuestionamiento... Yo creo que, hay un cuestionamiento muy grande al rol del peronismo en la sociedad. Esta foto me parece que lo grafica, pero después Macri tiene que negociar con el peronismo. O sea, está muy bien para ganar votos, pero después tenés que negociar con Pichetto. Acá no había gobernadores. Sí, sí, claro. Uñac se bajó último momento también. Sí, claro, sí. No está Pichetto. Sí, no está Pichetto, exacto. Bueno, está Pichetto. Igual Pichetto está enojado en el rol en el que él queda, porque él queda como un dialoguista, ¿no? Y entonces parece que, bueno, como que se desdibuja su rol opositor. Es como Urtubey, ¿no? Tal vez más cercano al gobierno. Es como Urtubey, exacto, como Urtubey. Y siempre esos peronismos, digamos, electoralmente no son redituables. Son buenos para la gobernabilidad, pero no son redituables. Daniel, llamó la atención tu presencia en ese lugar. ¿Lo hiciste a título personal, en nombre del masismo? A título personal, nosotros tuvimos una reunión en el bloque del Frente Renovador el día anterior con Sergio Massa y el conjunto. Quedamos en que Felipe Solá y yo íbamos a título personal, no representando al Frente Renovador. Yo coincido con mucho de lo que se está planteando. Agregaría esto. En los últimos 40 días se complicó mucho la cosa. ¿Qué pasó en los últimos 40 días? Se redujo los ingresos de los jubilados, de las personas que tienen asignación universal por hijo, de los que tienen pensiones. Aumentó absolutamente todas las tarifas. Se liberó el precio del combustible. Hubo 7.000 despidos solo en el mes de enero. Se quitó la paritaria nacional docente. Se intenta poner un tope de 15% absurdo de la paritaria del año que viene, que claramente nadie va a cumplir. Un decreto que permite el embargo de la cuenta sueldo. Precios nuevos
Y sueldos viejos. Exactamente, yo creo que en parte coincido que cae el gobierno y que no lo capitaliza nadie. Y creo que la caída del gobierno no tiene que ver solo con que se está mirando el gobierno, que está empeorando objetivamente la situación. Hay un empeoramiento objetivo de la situación. ¿Y cuál es tu lugar acá? Yo lo que creo que hay que construir una oposición unida en la Argentina. Que le hace bien al país tener una oposición unida. Que una oposición tiene que hacer dos cosas: oponerse y plantear un programa distinto. ¿Con Cristina? Uy. Yo no estoy en condiciones. Acá está el coro, acá está el coro. A ver, yo no estoy en condiciones de poner a Cristina, no Cristina. No tengo ninguna capacidad para decir este está bien, este Pero está vos mal. tenés límites. Vos tenés límites. Digo, mi límite es la corrupción, claramente. Y si algo creo es que la política que viene es una política de gente transparente, honesta, pero que mira a los sectores más pobres. ¿Y pueden estar todos juntos? ¿Son todos transparentes, honestos? Hay que construir una oposición que tenga capacidad, primero para hacer una agenda común, y después para plantear una alternativa al gobierno. Pero, Es perdóname, objetivo. Daniel, ¿no pensás que esa oposición que nos llevó a este punto, ¿no? Porque digo, no es que Macri, obviamente ahora es responsable de sacarnos de este lugar, pero el 30% de los pobres no lo inventó Macri. Digo, es un peronismo que ha venido gobernando sistemáticamente y que no ha hecho absolutamente ninguna autocrítica. Es como si ahora de repente dijeran, bueno, qué desastre el país, mirá en qué situación estamos y nosotros no tenemos nada que ver con eso. El gobierno claramente heredó una situación muy compleja, no solo en términos de pobreza, sino en situación económica. A mi modo de ver, lo que pasó con el gobierno es que tomó un enfermo que tenía 39 grados de temperatura, les metió un ajuste encima y se lo llevó a 41. Tomó una situación compleja. Sí, pero el encaró para un enfermo, lugar ¿quién lo equivocado. enfermó? Hay una historia clara donde hay mucho para hacer. La Argentina tiene que ir al siglo XXI. ¿Qué le valoro yo a Cambiemos? Que está en el siglo XXI. Los demás estamos en el siglo XX. Cambiemos organizado, armado una estructura, armado una coalición. Carrió ha dicho de las cosas más brutales respecto de Macri y ha conformado una coalición. Daniel, esto después se puede ir depurando, pero por supuesto que hacen falta candidatos taquilleros, porque uno puede hablar de proyectos, pero la gente busca candidatos. ¿Vos podés ser candidato a gobernador? ¿Esto es verdad? A ver, tío, de verdad yo creo que dijo ella que es ciencia ficción el 2019. A mí me gustaría ser candidato a gobernador. Esencialmente porque soy un hombre de la provincia de Buenos Aires y creo que tengo cosas para decir. Ahora, tengo muy claro que la política se construye con mucho caminar, mucho andar y que tiene que ver con la sociedad, no lo que a uno le parezca. A mí me gustaría. Lo que sí tengo claro es que la Argentina necesita una oposición que sea razonable, que sea clara, que se oponga y plantee ideas y que después la gente diga, me parece bien esto o me parece bien lo otro. ¿Elijo o no elijo? Laura, ¿qué ves para el 2019? A nivel nacional, a nivel provincia. Bueno, es ciencia ficción, pero creo que si a Macri, creo que lo que tiene enfrente Macri es la economía, realmente no tiene una oposición sólida, creíble, líderes, ¿no? Como Massa, por ejemplo, que pintaba como un líder que podría, incluso el propio Urtubey, que perdió en Salta. O sea, todos los peronismos emergentes no han funcionado, e incluso si vos hablás con el peronismo, lo que te dicen es que recién pueden tener una opción más o menos viable en el 2023, ¿no? O sea, un turno difícil el 2019. Sí, el 2019 e incluso las legislativas que le seguirían. ¿Con Cristina no? Sí, bueno, Cristina, por eso te digo, mi impresión, y es una hipótesis por supuesto, es que ella se ofrece como dar un paso al ir en un conglomerado. Que vos decís que en realidad se unen más por problemas judiciales que por cuestiones ideológicas, porque como dice Daniel, a ver, está buenísimo que haya una coalición. Se supone que una coalición debe tener ideas comunes. Yo no veo que en esa foto o en ese peronismo haya ideas comunes. No hay una autocrítica, no hay ideas comunes, no sabemos lo que piensan con respecto a un proyecto de país, una visión de país. Una sola cosita, el hecho que el 8 de febrero del 2018 nos juntemos en 8 comisiones a trabajar temas, habla bien de esa intención. Falta un montón para las elecciones, no que nos estamos juntando media hora antes para decir a ver quién es el candidato. No, un año y pico. No, y hay que construir ideas. A ver, lo que yo no veo es, bueno, a ver, nosotros dejamos un país en estas circunstancias. ¿Qué hicimos mal? Me parece que esa es la primera base para decir, porque si yo no reconozco un error... yo veo muchos errores. ¿Cómo salgo de eso? El kirchnerismo generó un sistema de corrupción a través de la obra pública, es evidente. Ha habido problemas serios, eso está claro. Mi opinión es que el gobierno tiene una mirada y una orientación que nos va a meter en un lío. ¿Qué va a pasar este año? ¿Va a crecer la economía o va a crecer la pobreza? Va a crecer la economía por soja, minería, sector financiero. ¿Por qué Massa no logró seducir, por ejemplo, con sus propuestas? Hemos tenido infinidad de dificultades. El gobierno ha ganado. Porque, a ver, lo que proponía Massa no era sustentable tampoco. A ver, Reato. Bueno, pero yo Daniel, no sé, Daniel, vos sos un tipo honestísimo, yo te conozco. Como Coto. Yo te conozco. ¿Qué haces al lado de Santa María vos ahí? Nosotros tenemos que construir... Cuando vas a tu casa, ¿qué te dice tu mujer? Yo, entre otras cosas, tengo la misma mujer de hace 27 años. No, sobre Santa María, no sobre pero me otra refiero cosa. me refiero a... nosotros hay que construir una oposición
que se plante como una opción de poder. Pero con todo, con toda esa gente. Con todos los que tengan una primera idea razonable, con todos los que sean transparentes y con todos los que podamos es una ofrecer a la definición. sociedad. Qué feo que suena eso. Si no importa quiénes están, es toda una definición. Pero digo, a ver, Santa María es un sindicalista, primero que heredó un sindicato, como se pasa en las monarquías, que está complicado en la justicia, que tiene mucho dinero fuera del país. Bueno, pero eso después de porque esto que es una interna. Estamos hablando del 8 de febrero, claro, de un proceso largo. Una charla. ¿Qué creo yo esencialmente? Sí. Que ha habido un proceso de corrupción. ¿Qué me parece que pasa hoy y que a mí me asusta en términos institucionales? Los 3 temas importantes de Argentina son alimentos, medicamentos y combustible. Sí. ¿Cuánta pobreza va a haber los próximos años? ¿Cuánto sale de los alimentos, medicamentos y combustible? Los 3 que tienen que regular eso están de los dos lados del mostrador. Se está generando un modelo también complejo que vale la pena analizarlo claramente. Laura, María Eugenia Vidal, su momento, qué situación. María Eugenia Vidal, bueno, para mí es la política el producto político más novedoso de estos años, incluso mucho más que Macri. Y me parece que el peronismo en la provincia de Buenos Aires la tiene muy difícil, primero porque sabemos que ahora tiene un paquete de plata en virtud de este neofondo del conurbano que la va a ayudar muchísimo. ¿Para vos hay reelección sí o sí ahí? ¿Ella juega? Sí. En principio sí, digo, todo indica que Macri va a ir por su reelección. No sé si después la va a dejar. Mi impresión es que tal vez Macri se juegue por Marcos Peña, porque me parece que ahí hay una estructura 2023. bastante machista. Sí. Esto estamos hablando, a ver. Sí, a lejos. Yo lo que creo que la oposición de Macri es la economía. Es la economía, hoy. O sea, si la economía le funciona mal, bueno, le va a ir mal, evidentemente. ¿Y el Papa? Hoy que escribiste del Papa y su hijo político. A mí me interesaba lo del Papa porque, bueno, hay muchas versiones, por supuesto todo esto en potencial, de que el Papa estaría avalando un frente pero opositor. El Papa, bueno, es filoperonista, sus curas villeros. Yo entrevisté al primer obispo villero de la Villa 1114, que es Gustavo Carrara, que es el hijo político del Papa. Y bueno, una persona se define por sus lecturas, por sus opciones, ¿no? por los nombramientos que hace Francisco, que son muy simbólicos. Este obispo villero es filoperonista, tiene una concepción, te diría, movimentista, anticapitalista. Casi todos los curas villeros son así. Bergoglio acaba de poner al obispo Lugones al frente de la pastoral social, que es mucho más combativo que Gustavo Carrara. ¿Tiene algún filtro el Papa con relación a algunos temas? Porque cuando estuvo en Chile o en Perú, condenó muchísimo la corrupción. El Papa es muy contradictorio, dice una cosa y después dice otra, ¿no? Con el tema del abuso sexual, con estas denuncias al obispo Barros en Chile, que lo complicaron muchísimo. Primero dijo que no había evidencias, que no había pruebas, pero ahora está mandando un enviado del Vaticano para escuchar a las víctimas porque ahora ya no está tan seguro. O sea, la realidad es que el Papa... Yo hoy lo que escribía es, estos obispos, estos curas creen en una teología del pueblo. Bueno, una teología del pueblo implica que existe un antipueblo. ¿Ese antipueblo quién es? ¿Es Macri? Macri, ¿Es Piñera? Piñera, claro. ¿No? Que ni lo saludó o lo tuvo ahí Exacto, en Chile a un costado. Viste, al Papa lo tenés que leer por sus gestos. Tampoco te van a decir los sacerdotes si el antipueblo es Macri, porque viste como esta cosa que tiene la iglesia, ¿no? Que sugiere, que dice que hay que como interpretarlos, pero todo sugiere que sí, por sus lecturas, por los filósofos que leen, por las decisiones que toman. ¿El Papa mantiene una muy buena imagen en Argentina como en otras partes del mundo o la gente divide el Papa espiritual y el Papa político? Mira, el otro, para escribir este artículo le pedí algunas encuestas, la más reciente es de Mariel Fornoni. Ah, mira qué bueno. Que dice, sí, que es una encuesta entre los jóvenes, que solo el 25% de los jóvenes confía en el Papa argentino. ¿25? Sí. En Argentina. Ah, sí. Muy en la Argentina. En la Argentina. Porque tenía una imagen del 80% el Papa, ¿no? Sí. Después... Tuvo 92 a nivel mundial, católicos. Sí. Pero en la Argentina yo no tenía ninguna medición puntual. Esta es la que me pasaron, sí. Y después creo que un 15 confía más o menos. Una cosa así de los jóvenes. Hagámosla acá. ¿Y crees? Hagámosla acá. ¿Cuántos confiamos acá en el Papa? Bueno. Perdón. No, hay que dividirlo, el espiritual y el Papa político. Claro. Dejó de ser un líder prácticamente espiritual para convertirse en un líder político. Claro. ¿Cuánta gente, jóvenes liberales en el resto de Europa, lo han tomado como bandera para proclamar sus ideas, entendiendo que es el único que les comprende? Me parece que ahí, en ese punto, diría que se equivoca y que en Argentina también se es un poquito más crítico con él de lo que se es en algún otro país. Me sorprendieron estos números, son de management. Pero pará, somos 15, levántame quién va. Pero hay una encuesta de management. Que el 20% bueno, pero vos lo podés adorar, pero nuestra interna... ¿Alguien tiene alguna diferencia para que Diego se quede tranquilo?
¿De qué? ¿Con el Papa o lo adoran todos? No. Nadie lo quiere ahora el Papa. Dividiendo. Políticamente polémico. Como jefe espiritual católico, yo soy el más papito de todos. Como Papa, exacto. Como Papa. Pero algunos consejos hoy se puede dividir tanto. Sí, claro. A ver, Laura, totalmente, ¿cómo? porque fíjate en Sí, Clarín, sí. hace un mes en Clarín, salió una encuesta a nivel global, tenía el Papa el 80% a nivel global, en la Argentina el 68%, y ahí hay una división clara. O sea, mucha gente sabe que políticamente puede decir cosas que no me gustan, pero desde el punto de vista espiritual, no. Igual sabemos es lo el que pensamos Papa de las encuestas. Bueno, Sí. muchas gracias. Habría que ver cuánta gente se define como católica. Como católica, también, ¿no? ese es un tema. Muchas gracias a todos. Laura, un gusto que hayas venido como siempre, por tu claridad. Gracias por venir. Gracias. Un gusto grande. Gracias a todos los invitados. Juan Manuel, gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Reato, Fede, doctor. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. Desde su creación, el Congreso intentó ser el ámbito de debate para consensuar las leyes que gobiernan a la sociedad. Sin embargo, se ha caracterizado por ser un espacio de duros enfrentamientos entre diputados y senadores. Bienvenidos al Coliseo Argentino. No quiero ser uno más del circo romano. El senador santafesino Lisandro de la Torre denunció por fraude al frigorífico Anglo. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono. Cállese la boca, viejo impotente. Confesiones de su mujer. Hasta que se decidió hacer callar a de la Torre, matando a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. ¿Para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. El papelón que están haciendo gente seria, gente seria no, gente grande. Puede ser un escándalo parlamentario de graves proporciones. Parece ser que había sentado un señor en una de las bancas. Le preguntamos si efectivamente él era diputado y él dice, no soy diputado, soy pariente de un diputado, me sentí mal y me hicieron entrar al recinto para que me mejore. Desgraciadamente hay que seguir adelante porque tenemos que preservar esas instituciones para que se preserve la democracia. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. A mí acá lo que me importa un carajo, radicales, peronistas, socialistas. Yo quiero saber si acá en esta banca sentado conmigo hay algún corrupto. Porque si tal, yo voy a hacer todo lo que pueda para echarlo a la mierda. No quiero ser uno más del circo romano. Esto pasaba en la previa del levantamiento de la sesión. Hay trompadas. Y acá podemos ver. Se mete Rossi, el diputado Rossi. Dan lástima. Lo digo con una sonrisa para no llorar. Bueno, como siempre el Congreso, es el lugar para parlamentar, con algunas excepciones vistas en el mes de diciembre. Y la de Graciela, la de la Camaño, que fue histórica, ¿no? Con Kunkel. Bueno, lo que pasa es que durante muchos años tuvimos, por ejemplo, gobiernos con mayorías parlamentarias. Claro. En este caso tenemos un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias. Entonces, indefectiblemente, es un Congreso en el que se tiene que consensuar, negociar y dialogar. Lo que pasa es que las tensiones son evidentes, lo que pasó en diciembre. Yo creo que este año va a ser un año de bastante paralización en el Congreso. Por lo menos el gobierno ya dijo que lo que es reforma laboral está en stand-by, ¿no? Sí. El gobierno tomó una decisión. Quiere que la oposición presente proyectos. Bajó, como bien dice Débora, el tema laboral, va a presentar una ley de blanqueo, pero está sujeto a que la oposición presente proyectos. ¿Por qué? Porque justamente sabe que si no tiene que negociar y tiene una intención, se siente seguro de que no necesita negociar. Claro, no tomar la iniciativa. No tomar, se la deja a ellos. Bueno, además el desafío está en quiénes van a ser los que parlamenten, los que hagan los acuerdos y puedan negociar la aprobación de determinados proyectos. Más allá de Michetti en una cámara y de Monzó en otra, está la apuesta un poco más hecha en determinadas figuras del radicalismo que puedan acordar antes de bajar a la Miren ahora, mis compañeros tienen unas ganas de hablar y es viernes y son 20
23 y 14. Y ya tenemos que irnos, ¿eh? Un beso muy grande para Santiago de parte de todos sus compañeros, de todos los técnicos aquí y de toda la producción del día de su cumpleaños. Lunes, 9 menos cuarto, Intratables. ¡Chau!